5, 4, 3, 2, 1. Josefina Morfín, preguntarte qué ocurre, cuál es tu opinión con una figura como Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de la República Mexicana, con un asunto en donde en últimas fechas el escándalo gana la mirada de lo que está sucediendo a México con la detención del general Salvador Cienfuegos, con la detención también de Genaro García Luna y con una serie de hechos en donde da la impresión de que en México durante periodos panistas y priistas nos gobernaba verdaderamente una mafia. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo he descubierto que Felipe Calderón tiene detrás de él, o más bien, él pertenece al Yunque, este movimiento de ultraderecha que se forma en Puebla, que curiosamente está en 21 países, te lo voy a mencionar: Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador de Centroamérica, 4 países. Luego Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Filipinas, Estados Unidos, Francia, Austria, Alemania, Bélgica, Ecuador, Perú, México, Uruguay y Polonia. Pero el más importante es España. Estás hablando de Felipe Calderón. Felipe Calderón, además de que es alcohólico, además de que tomó decisiones alcoholizado, además de que derrochó el dinero en vino y creó una bodega, un bar, ¿cómo se llaman esos? Donde guardan los vinos, una cava en Los Pinos. Es un hombre que tiene una violencia intrínseca, es un hombre muy violento. De hecho, yo conozco la carta que le escribe Carlos Carcillo Peraza, que es publicada en Proceso, no sé si tú te acuerdas, en donde Carlos Carcillo Peraza, que era su mentor, fue a buscarlo cuando ya era candidato o estaba nombrado como presidente y no quiso recibirlo, lo dejó esperando en la oficina afuera y le escribió diciendo que le pronosticaba su fracaso porque tenía un alter ego y porque él resolvía todo con la violencia. Hay declaraciones de sus compañeros de cómo lo tenían que salvar o lo tenían que rescatar de los lugares en donde daba espectáculos públicos. Entonces esa violencia que trae Felipe Calderón también está relacionada con la forma de hacer negocios. HOL es una de las empresas españolas que más se benefició con él. Iberdrola es otra. De hecho, hay un señor que se llama Luis Casos, que es uno de los que más se beneficiaron con los negocios de Felipe Calderón, que Luis son Pasos. Casos. Casos. Casos, sí. No, Luis Pasos no. Es un español que se llama Luis Casos y que son los beneficiados con los negocios de Felipe Calderón. De hecho, yo viví 3 años en Playa del Carmen y allá esta empresa, OHL, tiene muchísimas construcciones. Conocí Maya Cobá. Maya Cobá es un fraccionamiento que tú no puedes entrar, aunque vayas a comprar. Si no tienes un agente de bienes raíces que te lleve, es impenetrable el lugar. Y todos esos lugares o todos esos desarrollos que se dieron en Playa del Carmen, en Cancún, en Tulum, porque ahorita Tulum es un boom, tienen que ver con negocios relacionados con Felipe Calderón que benefició a los españoles. De hecho, el Opus Dei viene a México y después los legionarios de Cristo van a España. Y hay un intercambio de las mismas corrientes con la misma mentalidad oscurantista, fascista, racista, pero con la mentalidad de sacar provecho económico de sus negocios y de sus relaciones. Entonces, se llama Agustín Caso, Iberdrola, es Agustín Caso. Debe 10,000 millones de pesos y es una de las muestras de cómo Felipe Calderón quedó señalado como uno de los, independientemente del daño que causó por su guerra fallida y por tanta sangre y por tantos muertos, los negocios que se hacen entre México y España tienen que ver con el yunque. Yo lo confirmé porque tengo los nombres. Son realmente vergonzosas las acciones de cinismo que tienen tanto Margarita como Felipe,
para querer convencer a la ciudadanía de que ellos pueden ofrecer algo que nunca hicieron cuando tuvieron la oportunidad de realizarlo. Porque efectivamente el señor se robó la presidencia, cometió, haya sido como haya sido, se quedó con un cargo que no le correspondía y después utilizó al ejército para reforzar su triunfo, lo cual no tenía nada de verdad. Entonces, Felipe Calderón es un personaje penoso, es un personaje denigrante de lo que fue Acción Nacional, porque hubo gente en Acción Nacional, verdaderos ideólogos, por ejemplo, yo conocí a los amigos de mi tío, que eran gente que pensante, que eran gente con propuestas, no como ahora. ¿Quién fue tu tío? Mi tío Efraín González Luna. Efraín González Luna fue un ideólogo, él sí era un hombre culto, tenía una biblioteca más amplia que la universidad, que la que tenía el Estado. De hecho, después vendieron esa biblioteca o la donaron, no sé qué hicieron con ella, pero son gente que da gusto escucharlos, que aprende uno con ellos, que tienen estilo, que tienen clase, y ahora los panistas como Felipe Calderón, la verdad, no tiene nada. Otra persona que yo admiré muchísimo es a Maquio. Maquio, un hombre fuerte, un hombre que carácter, precisamente, no sé si tú sabes, que Cloutier viene de una raíz francesa que significa clot, que viene a ser clavo. Fue un clavo, pero una alcayata ese señor. Por eso también yo admiro mucho a Tatiana, porque son gente con propuestas, gente con ideas, gentes con acciones comprometidas y con éxitos en sus negocios. De hecho, estuve leyendo sobre el asunto de los yaquis y me di cuenta cómo se robaban a los yaquis, los capturaban y se los llevaban, y me llamó mucho la atención el apellido de Gándara. Gándara fue de los pocos patrones que se negó a entregar a los yaquis, sufrió acoso por Ramón Corral Verdugo, que fue el general que se los robaba, y él acompañaba a los yaquis en el camino suplicando que se los regresaran. Entonces, hay apellidos y hay historias de las familias que te deja ver la nobleza o las cosas positivas. Y Felipe Calderón tiene una historia muy negra. Entonces, el pobre señor da vergüenza ser su amigo, da vergüenza escuchar sus discursos, da vergüenza pensar que fue un líder y un presidente de México. La verdad, a mí me da vergüenza cuando eres mexicano decir que tienes ese presidente. Josefina, entonces, a tu juicio, ¿pesa más el asunto de tipo económico que lo que realmente es una postura política en contra del presidente Andrés Manuel? Son las dos cosas, pero la verdadera intención de esta gente es una intención de enriquecerse. A ellos les interesa el dinero. Las muestras son todo lo que han hecho de negocios. Porque si nada más fuera la ideología, habría propuestas ideológicas. Pero ¿cuáles propuestas ideológicas? Casas vacías, mentes vacías, conciencias vacías. Eso es lo que nos muestra la oposición. Yo no le tengo miedo a eso. Lo que le tengo miedo es a la violencia, al odio, a la venganza, porque una persona violenta, ¿qué te demuestra? Su ineficiencia. Una persona con ideas, una persona con propuestas, te convence con sus propuestas y con sus acciones. Y cuando no tienes eso, ¿qué te queda? La violencia. Y esa violencia no te lleva a ninguna solución. No te está dando ninguna solución, te está dando solamente miedo. Y eso es lo que ellos quieren inspirar.